buenos días para todos. Feliz año nuevo para todos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Quién está en victoria? Tienen buena cara. Qué rico volver a ver a algunas personas que dejé de ver en diciembre. Espero que les haya ido bien en sus vacaciones. Bienvenidos directamente desde Barranquilla, New Jersey. Andy y su familia vienen a visitarnos. Y bueno, familia, hoy primer servicio del año. Tengo mucho gozo en mi corazón. He estado compartiendo en unos minuticos en qué va mi proceso para aquellos que están orando, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que estoy muy esperanzado, estamos muy contentos porque el proceso va bien. De hecho, nos habían dicho que los primeros estudios de imágenes que iban a hacer a los pulmones iban a ser como a los 6 meses y la doctora decidió que este miércoles me van a hacer las primeras imágenes. Así que hay mucha expectativa por eso. Así que por ese lado todo va caminando bien. Lo único que no camina muy bien son algunos efectos de la medicina. Específicamente en mi digestión. Y quiero compartir eso porque, bueno, de hecho el Señor, esta mañana yo estaba, hay días que estoy muy bien, ayer me sentí súper bien de mi digestión, pero esta mañana amanecí como con un gremlin aquí adentro. Y yo decía, ¿será que no voy al servicio? ¿Y qué tal? Mientras esté predicando, el Señor me dijo, uno de los core values que tenemos aquí en Garán es la transparencia, ¿verdad? Así que si usted ve que yo suelto el micrófono y salgo corriendo, ya usted sabe para dónde me fui, así que no pregunte. Y eso es lo peor que puede pasar. Ya he visto más de un predicador en mi vida que le ha ocurrido eso. De hecho, a uno le fue mal en México con una comida mexicana y dijo que mientras estaba predicando lo agarró la venganza de Moctezuma. Tú sabes de quién estoy hablando, Pastor Greg. En fin, ¿estamos listos para meternos en la palabra del Señor? Hay una palabra muy fuerte que ha estado ministrando mi corazón desde el final del año, ya la he estado mencionando bastante, y es que viene un nuevo amanecer. Viene un amanecer muy lindo, siempre, cada vez después de una tormenta oscura en donde las olas son inmensas, hay una terrible tormenta. Normalmente después de ese tiempo viene el más hermoso de los amaneceres. Y yo siento en mi corazón muy fuertemente que el 2024 es un año de un amanecer precioso, no solamente para mi vida, mi familia, sino para la vida de nuestra iglesia, de nuestra congregación. Va a amanecer en muchas familias, va a amanecer en algunas áreas específicas de nuestra vida que han estado envueltas en medio de una tormenta muy difícil durante mucho tiempo, pero viene el amanecer. Diga conmigo, va a amanecer. Dígale que está al lado suyo, va a amanecer. Y quiero que con fe, con certeza esperen eso que Dios va a hacer, sobre todo en esas áreas en donde, porque hay algunas áreas que pueden estar bien, ¿verdad? Pero para algunos es necesario, están orando muy fuertemente para que amanezca en sus matrimonios, otros están orando para que amanezca en su salud, en la vida de sus hijos, en sus vidas financieras, etcétera, etcétera. Entonces va a amanecer, Pastor Tony, y ese es el anhelo de Dios. De hecho, ese es el título del mensaje de hoy, se llama El anhelo de Dios. Y este título, piensen eso, el anhelo de Dios, el deseo más profundo del corazón de Dios. Y hay muchas cosas muy lindas que el Señor quiere para nosotros, pero basado en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, les pido que por favor lo busquen, y mientras lo van buscando, quiero pedir si hay algún joven de Alive que todavía está aquí adentro en el templo, que no haya salido, por favor, a él está esperando el pastor Junior Pombo.
Si hay alguno que todavía no haya salido, ya parece que todos, no, quedó uno. Listo, perfecto. Perdóname, Junior, ya se me había olvidado. Me recordaste hace 2 minutos y ya se me olvidó. Sorry. Debe ser un efecto en la medicina también. Hay que echarle la culpa a alguien. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. De hecho, es un solo capítulo. Podemos decir tercera de Juan 2 también. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Piensen en eso. Ese es el anhelo de Dios para nuestra vida, que tengamos prosperidad en todo. ¿Qué incluye todo? Los escucho. Sí, no, pero ayúdenme un poquito. O sea, no sean tan explícitos. Bueno, fíjense, ven un momentico. En cuanto a la salud, el final del versículo dice: y que tengas buena salud. O sea, muy específicamente habla que el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que tengamos buena salud. Pero ¿qué más si sacamos la salud, porque está explícito ahí? ¿Qué otras áreas de nuestra vida Dios anhela que prospere? Nuestra vida espiritual, nuestra vida financiera, nuestra vida material. Dios quiere eso totalmente. Hay algunas personas que vienen, tradicionalmente a Canaán han venido personas con experiencia eclesiástica, llamémoslo así. Y venimos todos de diferentes backgrounds espirituales. Y hemos visto en estos 15 años que hay personas que vienen con una teología muy fuerte de la prosperidad es diabólica. La prosperidad material es mala. He escuchado personas decir: yo soy espiritual, entonces por eso tengo que permanecer pobre. Eso no es verdad. Eso no es de Dios. Eso es un espíritu de pobreza religioso. Así que si usted está luchando con esa mentira, y es una mentira porque la Biblia, la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan demasiado acerca del anhelo de bendición que tiene Dios para nuestra vida, incluyendo nuestra vida financiera, es contundente. Entonces, yo no tengo que ser, para ser espiritual, yo no tengo que estar, como decimos en Barranquilla, estar llevado. Eso me lo entienden solamente los barranquilleros. Ayúdenme con sinónimos. No, pero sinónimos que se entengan, no arrancado tampoco. Ok, ustedes saben de qué estoy hablando. Entonces, Dios anhela que seamos prosperados en todos, pero miren la condición. Dice: anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea que la medida de nuestra prosperidad en todas esas áreas depende de la prosperidad de nuestra alma. ¿Y por qué me gusta tanto esto? Porque el llamado de nuestro ministerio, específicamente el ser un ministerio de restauración, implica concentrarnos en trabajar en la prosperidad de nuestra alma. Cada vez que usted perdona, está prosperando en su alma. Cada vez que usted confiesa un pecado, usted está prosperando en su alma. Si usted está trabajando en su sanidad interior, está prosperando en su alma. Si usted está renunciando al rechazo, si usted está trabajando en su matrimonio, si usted en lo que sea que esté trabajando aquí en Canaán está prosperando en su alma. Eso quiere decir que esta es una comunidad muy propensa, porque está trabajando en la prosperidad de su alma, a ser prosperado en muchas otras áreas de su vida también. Así que dele un aplauso al Señor fuerte. Tremendo. Hay mucha prosperidad que está esperando por la prosperidad de nuestra alma. Prosperidad de nuestra alma podemos llamarle también madurez. Hay muchas cosas que Dios nos quiere entregar, pero si somos inmaduros, Dios no las va a entregar, porque por nuestra propia inmadurez esa supuesta bendición puede terminar convirtiéndose en una maldición, porque no tenemos la capacidad de administrarla adecuadamente. Es importante que entendamos que hay bendiciones que Dios va a entregar a nuestra vida que dependen única y exclusivamente de Él. Dependen única y exclusivamente de su amor, dependen única y exclusivamente de su misericordia. Yo estoy orando para que Dios manifieste sanidad a mi cuerpo, ¿verdad? Hay
cosas que dependen exclusivamente de Él. Pero hay aspectos en nuestra vida que requieren de nuestra intervención, requieren de un cambio, requieren de nuevas disciplinas, requieren de arrepentirnos de nuestro pecado para que podamos ver amanecer en esas áreas de nuestra vida. Si usted tiene problemas físicos, si usted tiene problemas de colesterol, si usted tiene problemas de triglicéridos, si tiene problemas de azúcar, si tiene problemas de peso, usted puede arrodillarse y orar todo lo que quiera, puede expulsar todos los demonios que quiera, pero si sigue comiendo de la misma manera, ¿qué va a pasar? ¿Estamos de acuerdo? Usted anhela, ¿qué cosa? Si usted anhela ver armonía en sus relaciones más significativas, usted desea ver armonía en su casa, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, pero continúa atropellando a las personas más cercanas a su vida, las atropella y nunca tiene la humildad de reconocer y pedir perdón. No importa cuánto ore por armonía, no va a haber armonía. Porque Dios está esperando que hagamos nuestra parte. Él nos ha entregado esa responsabilidad y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niños malcriados egoístas y convertirnos finalmente en hombres y mujeres maduros. Hacemos nuestra parte y Dios hace la suya también. Entonces, el amanecer de nuestra vida depende mucho de nosotros también, de con cuánta responsabilidad asumamos lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cuántos anhelan mejores posiciones, llamemos laboralmente? Levánteme su mano. Que están haciendo carrera, anhelan hacer carrera en una empresa, ascender y poder ocupar posiciones de mayor responsabilidad y de mayor remuneración financiera. Ahora sí, levánteme la manito. Ok, ¿qué hay que hacer para llegar allá? ¿Solamente orar? Tenemos que ser buenos trabajadores, tenemos que ser productivos, no podemos continuar siendo flojos. Si no somos fieles en lo poco, no seremos puestos sobre lo mucho. Tenemos que ser los mejores en lo que estamos haciendo en este momento y arrepentirnos de la flojera para que entonces Dios abra las puertas, seamos notados y entonces podamos ser promovidos. Entonces queremos que amanezca en esa área de nuestra vida. Tenemos que hacer nuestra parte. Diga conmigo, espíritu de flojera. Hay algunos que les dio flojera hacer eso. Entonces queremos que amanezcan en esas áreas de nuestra vida, tenemos que hacer nuestra parte. Y quiero concentrar el mensaje de hoy, porque hace rato no hablo de esto, en la prosperidad, en el amanecer de nuestra vida financiera. Hoy vamos a hablar de finanzas y tranquilos que no voy a pedir plata. Así que si usted trajo un invitado puede estar tranquilo, porque es que es preciso hoy que trajo un invitado, van a pedir plata. Qué puntería la que yo tengo, no voy a pedir dinero. De hecho, gloria a Dios, van a aplaudir de gozo, entonces denle un aplauso bien fuerte al Señor. Ustedes saben que hay una tendencia eclesiástica y es que cuando se toca el tema del dinero en la iglesia, normalmente, ¿de qué se habla? Del diezmo. Se habla del dar. Y quiero que sepa que para poder finalmente experimentar la plenitud de la prosperidad financiera como Dios la anhela para nosotros, que seamos prosperados en todo, incluyendo la parte financiera, tenemos que trascender del dar. El dar no es lo único. Es más, hay muchas personas que hacen el esfuerzo de dar, que quisieran poder dar más, pero están quebrados financieramente porque no están contemplando muchos otros aspectos que se tienen que considerar para entonces poder finalmente lograr ese amanecer en sus vidas financieras. No es únicamente dar, tenemos que aprender otros aspectos. Entonces, hoy voy a cubrir algunos de esos aspectos,
pero por supuesto en media hora o en 40 minutos no voy a poder cubrir absolutamente todo, así que quiero retarlos. ¿Cuántos quieren ver un amanecer real en sus vidas financieras? Levánteme la mano. No, yo no necesito prosperidad financiera. Ok, bajen su manito. Yo quiero retarlos a lo siguiente. No se limiten a únicamente lo que reciben desde el púlpito. Los reto a investigar, los reto a invertir, los reto a buscar, los reto a aprender. No se limiten a lo que únicamente escuchen desde aquí o lo que escuchan únicamente en alguna clase. Yo vivo permanentemente lanzando ese reto a las personas que están en el proceso de restauración, porque no va a ser suficiente lo que se enseña con respecto a un tema en 1 o 2 horas de clase, ni siquiera en el aspecto financiero. Entonces, estamos en la era de la información. Hay mucha información muy buena al respecto, cristiana, disponible en el área financiera. Vayan a Amazon. Hoy voy a dar algunos puntos. Busquen en Google, por ejemplo, qué dice la Biblia al respecto de esto. Y les van a aparecer libros. Visite la librería de Canaán. Hay libros muy buenos ahí en la librería. Inviertan y vengan al evento de Iván Barrios. ¿Cuánto es que vale? Bueno, por lo menos aprendieron el valor. Entonces, que esto, inviertan en eso. Este es un evento que no está organizando Canaán, simplemente somos el venue de un evento que está organizando Alcanza tu libertad financiera, que es el ministerio de Iván Barrios. Él tiene mucho para compartir. Vengan, aprendan, inviertan en esto, busquen videos, si saben inglés, todo lo que tenga que ver con Dave Ramsey, se los recomiendo. En cuanto a prosperidad financiera, Crown Ministries también. Hay un libro muy chévere por ahí que se llama Restauración Financiera de un tal Jaime García. Se los recomiendo también. Que es el texto que usamos aquí en el proceso de restauración de Canaán. Entonces, dígale que está al lado suyo, invierte en tu prosperidad. Invierte en conocer. Hoy no van a obtener todo lo que necesitan. Hoy vamos a hacer un mensaje bastante macro. Amén. Qué terrible es, como ya lo mencioné ahorita, que haya personas que tienen la conciencia del reino de Dios, que quieren contribuir más al reino de Dios, pero no lo pueden hacer, porque las personas quebradas no pueden contribuir al reino de Dios. Ahora, ¿por qué estamos quebrados siendo hijos de Dios? ¿Qué es lo que no sabemos que tal vez estamos haciendo mal? ¿Qué es aquello que no sabemos que deberíamos estar haciendo, pero como no sabemos, entonces por eso no lo estamos haciendo? Y llevamos años viendo cómo otras personas están viviendo y simplemente hemos adoptado ese estilo de vida también, incluyendo nuestra vida financiera. Entonces preguntémonos, ¿qué quiere Dios al respecto de esto? Lean la palabra de Dios. Hay tanta bendición en la palabra acerca de todo esto de nuestra vida financiera. Entonces, lo primero que quiero mencionar en esta mañana al respecto de esto es que mucho de lo que hoy no estamos viviendo, de la bendición que hoy no estamos experimentando financieramente, tiene que ver con nuestro pecado. Levántenme la mano los pecadores que hay presentes aquí en Canaán. Déjenme la mano arriba. Please, que esto lo voy a usar más adelante. Gracias, pueden bajar su mano. Todos somos pecadores. Y escúchenme, la Biblia dice que nuestro pecado trae consecuencias en nuestra vida financiera. Muchos conocen mi historia. Yo destruí mi vida, destruí mi matrimonio, destruí mi familia, dañé a miles de personas a través de mi egoísmo y de un pecado que yo cometí en el año 2005 que se llama adulterio. La Biblia dice que el adulterio trae ruina financiera. Y el adulterio es una de las epidemias. Uno de esos pecados, es uno solo, y solamente voy a concentrarme en ese hoy. Uno de esos pecados que trae consecuencias en nuestra vida financiera.
Hay algunos adúlteros que aparentemente les está yendo muy bien a pesar de su pecado, pero tarde o temprano todo va a colapsar. Porque de Dios nadie se burla. Entonces quiero que busquen conmigo Proverbios capítulo 5, por favor. Para que vean la evidencia de esto que quiero mencionar. Bella Ruiz en el chat dice, muy conocido ese escritor. ¿Está hablando de Dave Ramsey o de Jaime García? Proverbios 5, versículos del 7 al 14, la Nueva Traducción Viviente, ahí lo tienen en la pantalla, dice así. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Tengo una advertencia interesante. Presten atención y nunca pierdan de vista esto que les voy a decir. Aléjate de ella. ¿Quién es ella? La mujer extraña. La mujer que no es tu esposa. Dice, aléjate de ella. Eso fue lo que yo no hice en aquel momento de mi vida. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, como muchos hemos hecho, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado. Deme un sinónimo de cómo se le dice a perder todo lo que hemos logrado. Bancarrota, ruina. Si te acercas a una mujer que no es tu esposa, vas a perder todo aquello por lo cual te has esforzado y has logrado obtener. Lo perderás todo a manos de gente que no tiene compasión. Dice el 10, gente extraña consumirá tus riquezas. O sea, otros van a disfrutar lo que fue el esfuerzo y fruto de tu trabajo. Otros, no nosotros. Y otro disfrutará, dice también, del fruto de tu trabajo. Versículo 11, al final gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. O sea que no solamente ruina financiera, sino enfermedad. Dirás, ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina, una vez más, y ahora mi vergüenza será conocida por todos. El adulterio trae ruina y destrucción, y este es uno de los pecados. Entonces, ¿por qué hoy no estamos viviendo la plenitud, la prosperidad financiera que Dios anhela para nosotros como consecuencia de nuestro pecado? O sea que parte del mensaje de hoy es que tenemos que entender que es tiempo, es el llamado que Dios nos está haciendo a arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos no es únicamente decir, Señor, perdóname por lo que hice. Arrepentirnos es decir, perdóname por lo que hice y me alejo para siempre de ese pecado. Arrepentimiento es cambio en mi manera de pensar. Arrepentirme es ver las cosas como Dios las ve. Ese es el milagro que Dios hace. Yo me acuerdo que en mi época en Colombia, antes del adulterio, yo me reía de los chistes de adulterio. Es más, es muy común hacer chistes de infidelidad. Aquí y en todos nuestros países dan supuestamente mucha risa. Y llegó un momento en mi vida, en mi proceso de restauración, que algo hizo Dios dentro de mí, que alguien comparte o hace un chiste de adulterio o de infidelidad y a mí no me da risa. Porque hoy veo el tema de la infidelidad como Dios lo ve. Yo veo el daño que se está causando. Recordar las palabras de mi esposa cuando dice que cuando le fui infiel yo apuñalé su corazón miles de veces. Entender que cuando un hombre o una mujer le es infiel a un hombre, ese individuo le está diciendo a su pareja, tú no eres suficiente ser humano para mí como para que yo quiera vivir mi vida única y exclusivamente contigo. Eso mata a cualquier persona. Y ese es el arrepentimiento. Entonces, queremos que nuestra vida financiera cambie, porque hoy estamos hablando de eso.
tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Pedirle a Dios que nos ayude a ver lo que estamos haciendo como Él lo ve. Y cuando vemos lo que antes no veíamos, nuestro comportamiento inevitablemente va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo primero que nos llevamos hoy? Diga conmigo, arrepentimiento. ¿Quieren que sus vidas financieras cambien? Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Amén? ¿Los estoy regañando? No. Entonces, ¿por qué me miran así? Sonrían. Sonría, Cristo le ama. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de esto en la iglesia? Porque realmente no veo muchos rubios o azules aquí en medio de nosotros. Hay algunos poquitos. Me refiero a que la mayoría de los que estamos aquí venimos de familias hispanas, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí no nacimos en este país, ¿verdad? Somos inmigrantes. La mayoría de los que estamos aquí formamos o venimos de una tradición católica fuerte. Levántame la mano los que vienen del catolicismo. Oh, my God, prácticamente todo el mundo. Algunos muy poquitos no. Ok, escúchame lo que voy a decir. Nosotros somos una generación, somos la primera generación de nuestra familia que está enfrentando por primera vez, está desafiando por primera vez en su ascendencia familiar la maldición que viene del catolicismo, que se llama limosna. Todo lo que escuchamos acerca de dinero en el catolicismo, acerca de finanzas, tiene que ver con este tema llamado, o esta expresión llamada limosna. ¿A quién se le entrega limosna? A un mendigo. ¿Dios es un mendigo? Y eso fue lo único que escuchamos. Eso fue lo único que escuchamos. Así que para nosotros enfrentar este tema financiero y Dios es un gran reto. Nunca se me olvida, yo tengo un amigo aquí en Miami, es pastor de una iglesia aquí en Miami. Él es más joven que yo, o sea, ya nació en este país, ¿verdad? Sus papás vinieron a los Estados Unidos, él ya nació en este país, pero es hispano, pero es muy americano también. Entonces, en medio de su ministerio en su iglesia, él tomó la decisión un día de decir, nosotros tenemos una iglesia madura. Yo quiero, y animó a la iglesia, que nosotros seamos como la mayoría de las iglesias americanas. Refiriéndose a que en la mayoría de las iglesias americanas no se destina un momento para recoger los diezmos. ¿Usted sabía eso? Usted va a Elevation Worship, usted va a Elevation Church o a Gateway en Texas o a Saddleback en California, cualquiera de esas iglesias grandes, y no se destina un tiempo para recoger los diezmos en las ofrendas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que tiene un compromiso con Dios. Entonces este muchacho pastor dijo, no vamos a recoger más diezmos, porque ustedes saben lo que hay que hacer. Un mes, en un mes casi cierra la iglesia. Los diezmadores que tenían décadas sembrando religiosamente porque no hubo alguien que les recordó, dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra la maldición de la miseria que heredamos de nuestra experiencia en el catolicismo. Entonces este es un tema que para nosotros no es fácil. Los equivalentes, los contemporáneos nuestros americanos no están luchando con eso. Entonces a nosotros nos va a tocar enfrentar una lucha para librar a nuestra descendencia de esa lucha. Dios nos escogió a nosotros para enfrentar esto por primera vez en nuestras familias. Diga conmigo, no más ruina, no más miseria. Dios quiere prosperarnos. Y no es únicamente para ser próspero, no nos podemos limitar única y exclusivamente al dar. Eso es fundamental, pero hay muchos otros aspectos que tenemos que considerar. Amén. Entonces, hemos hablado del pecado, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y hemos hablado de que como hispanos
tenemos que enfrentar algo que nos tocó a nosotros como primera generación cristiana de nuestras familias. Hay un concepto importante también en este tema financiero, y es que hay que entender que hay dos reinos, ¿verdad? Hay un reino espiritualmente hablando, hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. ¿Quién gobierna el reino de las tinieblas? Satanás. ¿Quién gobierna el reino de la luz? Dios. Igualmente, de todas maneras, es claro que Satanás no es contrincante para Dios. Pero el reino de Dios, de las tinieblas, está gobernado por Satanás, por sus demonios, y se han establecido principios o leyes que rigen ese gobierno. Y de la misma manera hay principios o leyes que rigen el gobierno de Dios o el gobierno de la luz. La Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros formábamos parte del reino de las tinieblas. Pero hubo un momento en nuestras vidas en que reconocimos que éramos pecadores y aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y dice la Biblia que fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Diga conmigo, yo no pertenezco a las tinieblas. Yo pertenezco a la luz. Entonces, escuchen esto, es súper importante. Eso significa que ya no puedo continuar viviendo en ningún aspecto de mi vida, incluyendo mi vida financiera, según los principios del reino de las tinieblas. Ahora me corresponde vivir según los principios del reino de la luz. El problema es que pasé espiritualmente al reino de la luz, pero si no conozco los principios del reino de la luz, entonces ¿cuáles estoy practicando? Los de las tinieblas. Hay personas que dicen, a mí me iba divinamente. Financieramente me iba divinamente, era muy próspero, y precisamente desde cuando me hice cristiano, entonces ahora comenzaron las dificultades financieras. ¿A quién le ocurrió eso? Levanten la manito. Tremendo. ¿Por qué? Porque es que antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, practicábamos los principios de las tinieblas, y me refiero a principios de las tinieblas son la falta de integridad, el hacer cosas escondidas, el robo, el egoísmo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo? Chanchullo. Qué increíble, ¿verdad? ¿Cómo ayudan? ¡Wow! ¡Qué chévere! Tú nunca habías escuchado chanchullo, pastor. Chanchullero es ser traquetero. Peor. Ok, vuelvan. No me saboteen el mensaje, que eso es pecado también, tiene que repetirse eso. Entonces, escúchame, antes vivíamos según los principios del reino de las tinieblas y nos iba bien porque teníamos todo el respaldo de las tinieblas. Pero ahora pasamos al reino de la luz, ya no pertenecemos a las tinieblas. Ahora las tinieblas nos odian porque pertenecemos al reino del archienemigo del reino de las tinieblas, que es Dios. Entonces, si ahora pertenecemos a la luz y vivimos conforme a los principios de las tinieblas, ya no tenemos el respaldo de las tinieblas y nos va mal. Entonces tenemos que arrepentirnos, desaprender de esos principios y aprender los principios del reino de Dios. ¿Quieren que amanezcan sus vidas financieras? Hay que aprender los principios financieros del reino de Dios e implementar los principios del reino de Dios. ¿Y cuáles son esos principios? Voy a pasar por algunos rapidito. Diga conmigo, no soy dueño de nada. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Quién cantaba esa canción? ¿Dueño de ti? Ok, el Puma. Escúchame. No soy dueño de nada, ni dueño de ti, ni dueño de nada. Ustedes sí se distraen, Dios mío, qué cosa tan increíble. Concéntrense, vuelvan. No somos dueños de nada. Dios es dueño de todas las cosas. Piensen en eso.
De todas las cosas quiere decir de todo lo que tengo. De todo aquello que puedo disfrutar. Dios es dueño de todo. Concentrémonos en lo material, de todo lo que tenemos, de los recursos que manejamos. No somos dueños de nada de eso. Dios es dueño de todo. Nosotros simplemente, dice la Biblia, somos administradores o mayordomos. Es la otra palabra. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando nosotros creemos que somos dueños de algunas cosas, entonces tendemos a aferrarnos, ¿verdad? A aquello que es que me he esforzado tanto por lograrlo. Entonces lo obtuve y es mío. No. Somos administradores. La Biblia dice que Él es dueño de todo y ahorita vamos a entrar ahí. Otro principio dice en el reino de Dios es no te endeudes. Imagínense, hemos llegado en la historia de este país, hemos llegado a superar todos los límites de la historia a nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento de los hogares en este país y en los países de Latinoamérica es, ya ni sé, estamos hablando de 60, 70 mil dólares por hogar. Y la Biblia dice no te endeudes. Quiero que entienda eso. Y nosotros estamos escuchando todos los días que la única manera de prosperar es endeudándonos. Hay muchos jovencitos que están terminando su high school y han concluido, porque esa es la mentira que tienen grabada, porque eso es lo que las tinieblas dicen, que la única manera de ir a la universidad es endeudándose. Mis hijas tienen compañeras que van a graduarse de la universidad o se están graduando de la universidad con 400, 500 mil dólares en deudas. Y le llaman crédito. Tenemos uno de nuestros líderes aquí en Canaán, es mayor que yo. Está en sus 60 años. Dice que todavía está pagando el crédito estudiantil de cuando se graduó de la universidad hace 500 años atrás. Toda la vida pagando una deuda. Bueno, entonces, ¿de qué arrepentirnos? De creer que esa es voluntad de Dios. La Biblia dice, no te endeudes. Quiero contar un testimonio. Estoy hablando de finanzas personales. ¿Ok? Las finanzas de la casa. ¿Qué van a hacer ustedes con sus empresas, con sus negocios? Ese es otro tema. Dios me guió a mí a construir lo que hemos hecho ministerialmente sin deudas. Ustedes saben que nosotros, Liliana y yo, somos autores de libros. Y el primer libro se llamó Hay Esperanza. Era un librito verde. ¿Quién compró ese librito verde? Porque ustedes son las reliquias cananeas. Ok. Cuando escribimos el primer libro, entonces coticé para poder imprimirlo. Y todas las opciones que llegaron a mis manos fueron, tienes que invertir $15,000, $20,000 para imprimir miles de unidades, porque así se hacía en ese momento. Y le doy las gracias a Dios porque apareció un hombre y me dijo, hay una nueva tecnología, con la plata que tengas se imprimen 10, 15, 20 o 50 unidades. Y así comenzó esto. Me acuerdo que estábamos totalmente quebrados, estaba comenzando Canaán. No teníamos recursos, ustedes muchos conocen nuestra historia. Y me acuerdo que teníamos $150. Entonces mandé a imprimir lo que dio con $150. Y entonces se vendieron esos primeros libros, menos aquellos que fiamos, que no nos pagaron. Que eso es robo. Señor. Si no, aquí me mandaron un profeta. Qué tremendo. Un supuesto super profeta. Un super profeta. Si usted busca un profeta, necesita un profeta, busca un profeta non-profit, no for profit. Y me refiero a aquellos que están buscando hacer dinero. En fin, llegó al grupo de apoyo, ignoró las instrucciones de hablar únicamente de él, sino que se puso a profetizarle a todo el mundo, pidió un libro, se llevó el libro y hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana.
Y el tipo es profeta, pero me robó el libro. En fin, volvamos al punto. No es que aquí hay muchas historias aquí en Canaán. Vendimos los libros y con el recaudo de los libros mandamos a imprimir más. Vendimos los libros y con el recaudo de los libros mandamos a imprimir más. Y así pasamos de imprimir 10 unidades a 50 unidades. Hoy estamos imprimiendo, cada vez que imprimimos 1000 unidades de cada ejemplar, llamémoslo así, de cada libro. Y no tenemos ninguna deuda. Y quiero que sepan que en momentos tan difíciles como octubre, que yo no sabía si iba a poder continuar trabajando o no, cuando vino la noticia devastadora de la enfermedad, yo le di gracias a Dios que nosotros no tenemos deudas. Canaán no tiene deudas. No tenemos deudas. Entonces, el primer principio dice que tenemos que ser generosos, somos administradores, Dios es dueño. Segundo, no nos endeudemos. Y hay mucho al respecto de hablar sobre eso, pero los invito a que investiguen. Tercer principio del reino de Dios, ser generosos, ser muy generosos. Muy generosos. Es más bienaventurado dar que recibir. Ese es un principio del reino de Dios, la generosidad. Otro principio se llama integridad, ser íntegros, no traqueteros, no chanchulleros, no como los que estaban diciendo ahorita, integridad. Y la integridad es un mundo muy grande. Iván Barrios da una clase de integridad espectacular en restauración financiera. Pero por ejemplo, si yo utilizo esta plataforma para montar un negocio, y los invito a todos ustedes a formar parte de ese negocio porque yo me voy a beneficiar de ese negocio. Eso es falta de integridad ministerial. Porque éticamente la única relación que yo debo tener con ustedes es esta relación pastoral. Si yo utilizo esta plataforma para beneficiarme financieramente de ustedes, yo estoy rompiendo esa ética. De hecho, el Florida Certification Board, porque yo soy consejero profesional, identifica ese accionar mío, yo puedo perder mi licencia de consejero. Porque eso es falta de integridad, falta de ética. No devolver las cosas prestadas. Comiencen a buscar todo aquello que prestaron un día, mañana te lo devuelvo y tienen en la casa. Eso es robo. El fiar, se entiende la expresión fiado, de que dámelo y mañana te pago. Y normalmente no se paga. Eso es robo, eso es falta de integridad. El no reportar taxes, el utilizar cosas piratas. En Colombia había un comercial de las aventuras del pirata. No compre cosas pirateadas. Ya no existen los DVDs y los CDs, nada de eso. Ahora es un poquito más difícil, pero en fin. Integridad. El último que quiero mencionar aquí es ser productivos, no ser flojos. Entonces, fíjense que no tiene que ver única y exclusivamente con dar. Entonces, los reto a invertir en sus vidas financieras. Hay mucha información al respecto de cada uno de estos procesos, ¿ok? Diga conmigo una vez más, Dios es dueño de todo. ¿Dónde está eso? Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmos, capítulo 24, versículos 1 y 2 dice así. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó la tierra sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Él es dueño de todas las cosas. Nosotros no somos dueños de nada. Nosotros simplemente somos administradores o mayordomos. Primera de Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo dice en el versículo 1, que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ojo con esto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ok, levánteme la mano los administradores de los recursos de Dios que hay en este lugar. Todo el mundo. Él es dueño, nosotros somos administradores.
Si somos administradores, solamente hay dos tipos de administradores. Buenos administradores y malos administradores. Esas son las únicas dos opciones. Ahora, ¿quién determina o qué determina que seamos buenos administradores o malos administradores? Un buen administrador hace lo que el dueño le pide que haga. O sea que si el dueño de todas las cosas, que es Dios, ha determinado cómo Él quiere que se usen sus recursos en esta tierra, entonces aquellos que se someten a lo que Él dice, a sus instrucciones, son buenos administradores. Los que hacen lo opuesto o los que ignoran lo que Dios ha establecido en su palabra de cómo se manejan sus recursos en esta tierra son malos administradores. Entonces quiero voltear esto un momentico. Si ustedes fueran dueños de todas las cosas y ustedes buscan administradores para confiarles sus recursos, y esos administradores no resultan siendo buenos administradores, sino administradores malos, o como dice ahí, administradores infieles, ¿ustedes les renovarían el contrato? ¿Cuántos despedirían a los administradores infieles? Como dueños tendríamos que ser unos insensatos si después de confiarle recursos a alguien, hace lo contrario a lo que le pedí, de volver a contratarlo. Eso es lógico. Entonces, pregunta, ¿por qué Dios habría de confiarnos más de sus recursos si Él es dueño de todo? Si está viendo, familia, que somos malos administradores, porque la manera como estamos administrando los recursos de Dios es conforme a los principios del reino de las tinieblas y no a los principios del reino de la luz. Entonces tenemos que aprender a ser buenos administradores. ¿Y qué es ser un buen administrador? Hacer las cosas como Dios dice. Eso quiere decir no me endeudo. Eso quiere decir soy generoso. Eso quiere decir soy productivo. Eso quiere decir soy íntegro. Hago las cosas como Dios me dice. Entonces Él dice, buen administrador eres, te confío entonces más de mis recursos. Porque Él dice, y ya lo mencioné ahorita, si eres fiel en lo poco, si eres fiel con 200, si eres fiel con 1000, sobre lo mucho te pondré, dice el Señor. O sea que ¿cuántos anhelan pasar de 1000 a 10,000? ¿Qué tenemos que hacer con los 1000? Administrarlos bien para entonces tener acceso a los 10,000. Pero si ni siquiera sabemos administrar los 1000, si Dios les pregunta a ustedes, ¿en qué te gastaste los 1000? Y la respuesta es, ayer fue Starbucks, antes de ayer fue Starbucks, tras antes de ayer fue Starbucks, la semana pasada fue Starbucks y me gasté $1,000 en Starbucks en el mes, de a $4 cada ida, y no hice nada de lo que Dios había determinado para esos $1,000. ¿Soy un buen administrador o un mal administrador? ¿Me estoy haciendo entender? Fíjate que esto no tiene que ver necesariamente con dar, es con administrar adecuadamente. Ahora, es importante esto. En el año 2006, cuando Liliana, las niñas y yo llegamos a Dunklin, yo siempre señalo Dunklin, los pallets, para no olvidar. En marzo del 2006, cuando Pedro Pombo me llevó a Dunklin, y comenzamos a trabajar en nuestra restauración, cuando comenzamos a perdonar, cuando yo comencé a confesar mis pecados, cuando comencé a trabajar en mi matrimonio, cuando comencé a madurar, en medio de todo ese proceso, Dios estaba pensando en ustedes. ¿Usted sabía eso? En mis planes estaba sobrevivir, en los planes de Dios estaba bendecir su reino. Siempre el propósito extendido de Dios en todo lo que hace con nuestra vida, o en nuestra vida, en nuestra familia, en nosotros como individuos, el propósito extendido es bendecir su reino de alguna manera. Personas egoístas, inmaduras no pueden bendecir su reino porque no están pensando en el reino, no están pensando en otras personas, están pensando única y exclusivamente en ellos.
Por eso prosperamos en nuestra alma y entonces somos prosperados en muchas otras áreas de nuestra vida. Cuando Dios habla de prosperarnos financieramente a nosotros, lo hace porque quiere vernos bien. Diga, porque Dios me ama, porque soy su hijo. Él quiere que yo esté bien, que pueda disfrutar de las bendiciones materiales también. Pero ahí no muere el plan de Dios. El plan de Dios siempre tiene que ver con el reino suyo, el reino de Dios. O sea que Dios me prospera financieramente para que en últimas yo pueda bendecir financieramente el reino de Dios. ¿Hace sentido eso? Mi hermano Jorge Iván Arango dice, entonces, si esto es verdad, ¿por qué habría Dios de bendecir a alguien que no está interesado en bendecir su reino? Pero de nuevo, no podemos bendecir su reino si somos malos administradores, porque entonces no hay manera que salgamos del rollo financiero en el que nos encontramos. ¿Qué les dura más a ustedes? ¿El dinero en el banco o el mes? ¿Les costó trabajo? Normalmente, ¿qué dura más? ¿La plata o el mes? Me contestaron en coro el mes. Eso quiere decir que hay muchas cosas que Dios quisiera hacer a través de ustedes, pero no pueden ocurrir porque están siendo malos administradores de sus recursos. Diga conmigo, no soy una víctima. El mes, no es que el mes me dure más porque pobrecito yo. Eso se llama tener mentalidad de víctima. El mes me dura más que mis recursos financieros porque soy un mal administrador de los recursos de Dios. Eso quiere decir que, eso es difícil de escuchar, pero eso quiere decir que puedo hacer algo al respecto. ¿Amén? Ok. ¿Quién es dueño de todo? Dios. ¿Nosotros somos? ¿Quiénes quieren ser buenos administradores aquí? Levánteme su mano. ¿Qué van a hacer para lograrlo? ¿Cómo? Romper las tarjetas de crédito, por ejemplo. Hay que hacer una cirugía plástica. Ok, yo necesito para terminar este mensaje pedir 3 voluntarios que vengan aquí. Iván, ven por aquí, Iván Barrios, por favor. Andy, ven tú también. Y vamos a traer a su merced, Andrés Cáez. No puede faltar, no puede faltar. Ok, ustedes, es más, no me he dado cuenta que estabas aquí. Fíjate tú, estás muy calladito hoy. Ok. Ellos van a ser los modelos, tranquilo, ellos van a ser los modelos de una ilustración que espero que nunca lo olviden, ¿ok? Supuestamente, en esta historia que quiero compartir, yo soy un hombre muy próspero, un gran empresario, que viajo mucho por el mundo, ¿verdad? Soy dueño de muchas tierras. Entonces, me tengo que ir de viaje, pero he designado a estos 3 hombres para una misión. Y la misión es la siguiente. Esta es la instrucción que les voy a dar antes de irme de viaje. Señores, les voy a entregar, por cada mes que yo no esté aquí, les voy a entregar $10,000 a cada uno. ¿Cómo les suena la idea? ¿Cuántos quisieran estar aquí entonces? $10,000. Escúchenme. Pueden administrar esos $10,000 como quieran. Solamente les quiero pedir una cosa. Y es que le entreguen a Liliana y a las niñas mensualmente. Tan pronto reciban los $10,000, le entreguen a ella, a Lili, $1,000. ¿Qué hacen ustedes con los $9,000? Eso es un asunto de ustedes. Esa es la instrucción. ¿Está bien? Entonces, le entrego a cada uno $10,000, $10,000, $10,000. Me fui. Vuelvo al final del mes. Y entonces le pregunto a Liliana, mi amor, ¿cómo te fue durante el mes? Me dice, bien. ¿Te entregaron los $1,000
Sí hubo algunas cosas, pero vamos a hablar al respecto. Ok, vamos a preguntar uno por uno, a ver cómo se comportaron. Hablemos de Iván. ¿Qué hizo Iván? Tan pronto le entregaron los $10,000. Ya se está riendo. Tan pronto le entregaron los $10,000, vino y me entregó 1,000 a mí. ¿Cómo me siento yo con Iván? Contento, agradecido, ¿verdad? O sea que si me voy a ir de nuevo, ¿yo pudiera confiar en él? Por supuesto que sí, porque él es un buen de los recursos ¿de quién? Ok, ¿a quién? De Jaime. ¿A quién estoy representando yo en esta historia? A Dios. Hablemos de Andy. ¿Qué hizo Andy? Le entregaron los $10,000, dice Liliana, y me entregó $2,000 a mí. ¿Cómo me siento yo con Andy? Cumplió con lo que se le pidió y fue más allá. Hablemos de su merced, hablemos de Andrés Cañas. Entonces me dice Liliana, tú le entregaste los $10,000 el primero del mes y el 18 del mes, o sea, 18 días después, apareció aquí con $500. ¿Qué me provoca a mí hacerle a su merced? Estoy hablando de mi esposa y de mis hijas. Y él no tuvo en cuenta eso. Y administró los $10,000 como quiso, o mejor dicho, como le dio. Eso quiere decir que él es un medalaganario. Ahora, si yo me voy a ir, ustedes me van a responder. Si yo me voy de viaje de nuevo, ¿a quién debo confiarle $10,000 más? ¿Cuántos dicen que a Andy? Ok, ¿solamente a Andy? Y a Iván también, porque Iván hizo lo que se le pidió. Ahora, ¿qué calificativo ustedes me pondrían a mí si yo le entrego de nuevo $10,000 al Andrés Cañas? Andrés Cañas. ¿Qué calificativo me pondrían a mí ustedes? Mi papá está diciendo, ¡boh! No hace sentido. Entonces yo tengo varias opciones frente a mí. Número 1, sale por chatarra. Estamos hablando del sostenimiento de mi esposa. Y después hablamos. Y yo puedo repartir los $10,000 en ellos dos. Puedo entregárselos a Andy. Puedo entregárselos a Iván. O puedo buscar un tercer administrador también. O un cuarto o un quinto. Lo que sí es claro es que no tiene ningún sentido que yo le entregue $10,000 de nuevo al que es mal administrador. Entonces, pregunta. Si ustedes estuvieran aquí y no fuera yo entregando los $10,000, sino que fuera Dios entregándoles a ustedes los recursos, ¿a cuál de estos personajes ustedes están representando? O perdón, ¿cuáles de ellos los están representando a ustedes? No quienes quisieran ser. Yo creo que si yo pregunto cuál de los tres quisieran ser, todos dijeran, Andy, súper generoso, ¿verdad? Iván. Pero ninguno diría, ¿cuántos quisieran ser Andrés Cañas? Se me acabó el tiempo. Si ustedes le preguntan, o si yo le pregunto al Señor, ¿cuál de ellos tres los está representando a cada uno de ustedes? ¿Qué dirían? Ok, en esta historia yo estoy representando a Dios. Ellos están representando ¿a quiénes? A nosotros. ¿Y quiénes
son Liliana y mis niñas. La iglesia. Eso es lo que Dios hace. Su iglesia. Él nos bendice abundantemente. Y simplemente está esperando que de esos recursos que Él nos entrega, porque Él es dueño de todas las cosas, nosotros sostengamos, cuidemos su iglesia. Ese es en últimas el propósito de Dios. Pero ese no es el único propósito de Dios. ¿Por qué yo les entregué 9,000 a ellos? O sea, ¿qué van a hacer ellos? ¿Cuál es el impacto en sus vidas de esos $9,000? Bendición. Por pura gracia. Por puro amor. Y Dios nos confía de sus recursos. ¿Queremos que nos confíen más? Tenemos que aprender a ser buenos administradores, familia. Y hay manera de lograrlo. Simplemente tenemos que aprender los principios. Aquí no es únicamente rebeldía lo que está en juego. Me refiero a no hago las cosas como Dios me ha dicho que las haga. Esa es una gran posibilidad. Pero en otros aspectos hay un gran ingrediente, un ingrediente muy grande que se llama ignorancia. Yo los reto a que este sea un año de aprender. Si ustedes quieren que amanezca en sus vidas financieras, inviertan. ¿Cómo ser un buen administrador de los recursos del Señor? ¿Cuánto dinero ha pasado anualmente por sus manos? Y si el Señor les pregunta hoy, ¿qué tienes para mostrar de esa cantidad de recursos? ¿Qué mostrarían? ¿Qué hay? ¿Qué quedó? ¿Qué se hizo con ese dinero? Simplemente se despilfarró, se gastó, no sé en qué se fue. Eso no es ser un buen administrador. Yo tengo que hacerme responsable de cada uno de los recursos que Él pone en mis manos. Y saber perfectamente cómo los estoy utilizando. Eso es ser un buen administrador. Así que los reto a que salgan de aquí hoy a invertir tiempo estudiando, invertir recursos. Vengan al evento de Iván, pasen por la librería, métanse en Amazon, busquen Financial Peace University, se los recomiendo. Solamente está en inglés, de Dave Ramsey. Ese es un muy buen inicio, es un curso de finanzas según el reino de Dios. Amén. Todos los que quieren ser buenos administradores de los recursos del Señor, pónganse de pie, por favor. Y démosle un aplauso a nuestros modelos, a Andrés también. Andrés también. Yo sé. Mi Señor, yo quiero darte las gracias por este día, por este tiempo, por tu verdad, por tu palabra, Señor, por el anhelo que tienes de bendecirnos. Gracias porque nos amas tanto, Señor, que tus ojos están puestos sobre nosotros porque anhelas bendecirnos. Pero hoy entendemos que hay muchas bendiciones que están esperando por nuestra madurez primero. Señor, yo te pido que este sea un año de crecimiento, de madurez, de cambios, de transformación, de milagros. Un año en que amanezca en muchas de nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres fiel, cumplidor de promesas. Gracias porque pones todo frente a nosotros para que lo podamos lograr, Señor. Gracias porque si comenzamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Gracias porque eres un Dios dador. Y como tus hijos necesitamos aprender a ser como tú, un Dios generoso que ni siquiera escatimó la vida de su propio hijo. Señor, yo te pido que como comunidad en general
tú nos bendigas con prosperidad, Señor. Bendícenos con abundancia, bendícenos con recursos, Señor. Que esta sea una comunidad reconocida, Señor, no solamente por la madurez, no solamente por la prosperidad del alma, sino por prosperidad en todo el resto de las áreas de nuestra vida, así como lo has prometido en tu palabra. ¿Qué pasa en Canaán que la gente está prosperando? Que la gente quiera venir por lo que está escuchando, que estás haciendo en nosotros y a través de nosotros, Señor. Enséñanos a ser generosos, enséñanos a ser íntegros, enséñanos a ser productivos, enséñanos a vivir con gozo el principio del diezmo. Enséñanos tus principios, Señor. Y yo te doy las gracias porque sé que muy pronto, porque inevitablemente vienen las consecuencias de bendición, muy pronto estaremos rodeados de una nueva generación de testimonios que darán fe de que vivir conforme a tus principios, a tu palabra, Señor, trae prosperidad. Y que yo bendigo esta bendita comunidad, Señor, no solamente a los que están aquí en Miami, sino a todos los que están en diferentes lugares en el mundo. Yo bendigo la comunidad de Canaán, Señor. Tú nos trajiste a este sitio con propósito y la transformación de nuestra vida es el inicio de ese propósito solamente. Llévanos con bien a nuestros destinos, Señor, y danos una semana repleta de bendiciones en la que podamos notar esas bendiciones, lo más trascendental y aún lo aparentemente imperceptible, mi Dios. Nosotros te adoramos en este sitio, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.